acá aparece algo que es un fenómeno interesante de hablarlo, y es hablar de sonido. Y claro, yo normalmente crecí con música y de hecho estudio con música y todo lo hago con música. Y entre comillas, la idea que es, pues uno que viene de todo este sistema, pues la idea es qué es lo que escuchamos, qué significa lo que escuchamos y cómo lo procesamos. Entonces, claro, acá aparece una primera definición importante, y es qué es una onda sonora. Y entonces, y de hecho gracias a los físicos, pues podemos tener en parte una explicación física de qué es una onda sonora. Para poderlos explicar eso en manera bastante simple, pues aparecen estos aparatos que ustedes ven aquí, y de hecho se usan en el terreno médico para determinar el grado de obstrucción auditiva que pueda tener, si es neurológica, si es conductiva, pues se pueden utilizar estos diapasones. ¿Qué es la característica? Cuando uno golpea este diapasón, pues tiene una onda de sonido, puede ser, o un tono que puede sostener durante el tiempo que vibran la parte de los extremos de los diapasones. ¿Qué me gusta de esta imagen? Y que de hecho por eso me encanta tener la gráfica de lo que es la onda sonora que genera este diapasón. Si ustedes ven hacia la parte superior, aparece la representación de las moléculas de aire. Entonces, claro, si yo golpeo el diapasón, los dientes del diapasón lo que van a hacer es vibrar. Y llamo la atención en esto que es la representación de la vibración. ¿Por qué? Porque lo que me va a provocar, ¿qué es? Que cuando vaya en esta dirección, comprima moléculas de aire. Pero, como todo ida puede tener regreso, pues obviamente yo tengo fenómenos de compresión y fenómenos en los cuales no tengo la compresión. Entonces, si ustedes se fijan, las compresiones se van haciendo rítmicamente en la medida que esto va fluctuando. ¿Y eso qué me genera? Aumentos de presión, caídas de presión, aumentos de presión, caídas de presión. Pero cuando hablo de presión, ¿hablo de qué? De presión de las moléculas de aire. Entonces, y de hecho por eso acá esta imagen me gusta mucho, lo que nosotros recepcionamos son esos cambios en las presiones de las moléculas de aire. Y esos cambios en las presiones de las moléculas de aire es lo que nosotros conocemos como ondas sonoras. Entonces, y acá aparece como estudio de la onda sonora, pues yo puedo estudiarla bajo dos contextos: la presión que se ejerce en el tiempo. Entonces, acá hemos aislado una onda sonora y fíjense que aparecen componentes. ¿Qué llamó la atención? En el punto en el cual yo incremento la interacción de moléculas de aire, que tengo el punto más elevado de presión, se le llama región de compresión. Y en el punto más bajo de presión de la onda se le llama región de rarefacción. Entonces, cuando yo sigo esto, ¿qué tengo? Compresión, rarefacción, y en parte eso es lo que va a llegar al sistema auditivo. Partes de incremento de presión, caídas de presión, aumento de presión, caída de presión. Un punto, y de hecho acá sigo analizando la onda sonora, un punto importante que es que yo puedo entonces determinar los grados de presión que se van ocurriendo en el tiempo de las ondas sonoras. ¿Qué puedo analizar? Características. El punto más alto se le llama cresta. El punto más bajo, valle o base. Entonces, ¿qué entendemos con intensidad del sonido? Por ejemplo, mi. Si ustedes ven, estoy haciendo la misma pronunciación, pero cambio es la intensidad. Entonces,
¿qué significa cambiar la intensidad? Pues significa cambiar la distancia entre la cresta y el valle. Y el valle, o la base. Por lo tanto, sonidos de baja intensidad es que la altura es pequeña. Alta intensidad es que la altura es mayor. Pero no solamente puede cambiar la intensidad o el grado de fuerza de compresión de la onda sonora, sino que también puedo cambiar la longitud de la onda. ¿Y qué es la longitud de la onda? Pues se denomina el espacio comprendido entre una cresta y la siguiente cresta. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Sonidos que tengan longitudes de onda largas tendrán sonidos de baja frecuencia. Mientras que si la longitud de onda es corta, tengo sonidos de alta frecuencia. Entonces, por lo tanto, los sonidos pueden desglosarse en frecuencias e en intensidades. ¿Sabes cuántas veces pasa una onda por un punto? ¿Otra vez qué? Que la frecuencia, por eso se dice que la frecuencia es cuántas veces pase el pico por un punto y exacto. Es más largo. Exacto. Y es inversamente proporcional a la longitud de onda. Importante que tengan en cuenta esto, ¿por qué? Porque una cosa que acaba de mencionar el compañero que es cierto, es que nosotros medimos frecuencia a través de hercios. ¿Y hercios qué es? La cantidad de eventos en el tiempo. Entonces, claro, ¿cómo contabilizamos eso? Pues yo contabilizo la cantidad de crestas que haya en un segundo. Y ahí ya tendré la cantidad de hercios. ¿Vamos bien? Entonces, importante. Si ustedes ven la longitud de onda, me determina la longitud o la frecuencia. Por lo tanto, longitudes de onda que sean grandes, pues yo tengo muy pocas crestas en el tiempo. Baja frecuencia. Pero si la longitud de onda es corta, yo tengo muchas crestas en el tiempo. Alta frecuencia. ¿Listo? Entonces llamo la atención, ¿por qué? Cuando nosotros separamos notas musicales, por ejemplo, do, re, mi, fa, lo que nosotros estamos haciendo es clasificando por longitudes de onda. Entonces llamo la atención porque, claro, hay tonos que son de baja frecuencia y hay tonos que son de alta frecuencia. Y interesantemente, miren que yo puedo, tanto como los de baja intensidad o alta intensidad, cambiarles el grado de amplitud. Entonces, como les mencionaba, yo tengo diferencias entre mi y el do, pero si yo hago mi, puedo hacer un mi más fuerte si yo aumento la amplitud. Ahora, ¿qué es lo complicado del sistema auditivo? Que yo estoy mostrando ondas de longitudes o ondas sonoras casi perfectas. Es decir, que se manejan de una forma idéntica en todo el patrón. Y por eso a eso se le llaman como tonos puros. ¿Qué y por qué digo cuál es el problema? Cuando nosotros escuchamos cualquiera de estos instrumentos, fíjense que la forma de las ondas sonoras no son tan puras, sino de hecho tienen diferentes formas las ondas sonoras. Y de hecho llamo la atención, ¿por qué? Claro, una cosa importante que hace el director de música es poder determinar cuál instrumento la embarró
y en qué punto la embarró. ¿Eso qué significa? Tener la capacidad de separar el instrumento y la nota musical de ese instrumento. Y digo esto ¿por qué? Porque si ustedes ven, acá estamos mostrando la misma nota musical, pero las ondas sonoras de cada instrumento es diferente. La frecuencia en hercios es la misma, pero la forma de las ondas es diferente, y por eso es que el timbre de un violín no es igual al de un piano, ni igual al de una guitarra, ni igual de un cello, ni igual del otro. Aunque en todos podemos tener la nota misma. ¿Sí es claro? Entonces, acá vienen los genios de la física. ¿Por qué? Porque una de las personas que fue o que estudió ondas sonoras fue Fourier. Y entonces este señor lo que encontró que estas notas que son complejas, que es lo que hay en la naturaleza, se pueden descomponer en diferentes tonos puros. Por lo tanto, esas notas complejas es la sumación de tonos puros que nos da esa nota compleja. Y por eso, a esto, entre comillas, un sonido de la naturaleza, pues tiene diferentes tonos puros que lo constituyen. ¿Sí es claro lo que acabo de decir? Entonces, claro, mi timbre de voz no es mediada solamente por una cuerda bucal, sino por todas las cuerdas bucales que llegan a tener movimiento cuando yo pase el aire. Y eso en última instancia es lo que me da mi timbre de voz. Pero cuando yo grabo mi timbre de voz, que tiene sus diferentes alteraciones, pues yo puedo simplificarlo en tonos puros. Y la suma de tonos puros me va a dar el resultado final. Por eso Fourier era un... Porque de hecho, una de las cosas que se hizo con esto fue separar la cantidad de especies de aves que existía en un bosque. ¿Por qué? Por la frecuencia de sonido. Eso era una cosa espectacular. Y de hecho, muchas de las cosas de seguimiento de aves se hace a través de lo que es sonido. Una cosa espectacular. A mí eso, Fourier me pareció una cosa interesante, pero es muy loco cuando a uno le toca descomponer una señal compuesta en las descomposiciones de Fourier. Eso es. Bueno, ¿a ti te tocó esa parte? Sí, de hecho incluso está el efecto Doppler también, que cuando se acerca se vuelve más agudo. Ajá. Entonces, no solamente la afirmación de las frecuencias, sino que varía respecto a la velocidad de la frecuencia. Ese es realmente ahí... Pero es muy interesante y como les decía, y vamos a ver que entonces, de hecho, lo que hace el sistema y nuestro sistema coclear es una descomposición de Fourier. Y por eso en parte yo puedo distinguir de una persona de otra persona, porque yo soy capaz de distinguir los timbres de voz diferentes entre sujetos. Y eso se logra porque nuestro sistema hace esta descomposición de estas ondas complejas. Es decir, entre comillas, nuestro sistema hace la decodificación de Fourier y ya les voy a mostrar cómo. ¿Qué me llamó y qué me gustó mucho de estas nuevas formas de evaluación del sistema auditivo? Si ustedes se fijan, nos permiten o tenemos dentro de esta imagen las frecuencias o rangos que se pueden oír y las potencias en niveles de decibeles en los cuales generan activaciones. ¿Qué es interesante? Pues que yo puedo medir intensidad del sonido bajo qué frecuencia del sonido. Y otra forma de mirar esto de ondas sonoras es a través de esto que se llama un espectrograma. ¿Qué llamó la atención del espectrograma? Miren que acá en el eje Y tengo las frecuencias desde baja hasta alta frecuencia y lo que hacen que es en el tiempo determinar su nivel de potencia o intensidad. Entonces los que están en azul es que no, muy bajo, y los que están en rojo muy alto. ¿Qué llama la atención? Por ejemplo, se hace de arrullos de Mono Rexus y determinan las frecuencias de potenciales en los cuales hacen mayor cantidad. Y por eso estos espectrogramas que me permiten
saber las frecuencias de mayores intensidades. Divino. Bueno, me voy a lo que me interesa. Entonces, ¿qué voy? Voy a ir al nivel de detección. Una de las cosas que hemos hecho es poder determinar los rangos en que nosotros podemos oír. Rangos entre 10 y 16 hercios hasta 20.000 hercios. Ese es el rango en el cual la cóclea puede desglosar las ondas sonoras. A partir de 20.000 se llaman ultrasónicas y no las detectamos. Abajo de 10 o 16, eso allá son infra. ¿Qué llamó la atención? Y de hecho por eso puse esta gráfica. Claro, hay biomodelos que pueden tener radares o pueden detectar estas ondas de sonido. Nosotros no. Igual que hay biomodelos que también pueden detectar por encima de 20.000 hercios. Es decir, ultrasonidos. ¿Qué es lo llamativo? Estas especies requieren de la parte auditiva para la ecolocalización de comida y todo lo que es ubicación en el espacio. Y lo interesante es que a través de estos biomodelos pudimos estudiar cómo se permite la localización del sonido. Además, cosas importantes fue por estos biomodelos que se usaron actualmente los radares para la detección de objetos, gracias a lo que es altas frecuencias. Entonces, otro punto, intensidad. Aparte de frecuencia, también tenemos límites de intensidad y la intensidad, como les decía, se mide en decibeles. Por eso lo complicado es saber a cuánto equivale. Por eso me gusta esta imagen. ¿Qué llamó la atención? Si ustedes hacen silencio y no funcionara ese aire acondicionado, el solo hecho de respirar suena. Eso es más o menos 10 decibeles. Si yo susurro a una persona, estoy por los lados de 30 decibeles. El sonido del refrigerador, 40 decibeles. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque miren que todas estas intensidades que son bajas se llaman zonas de seguridad. Una charla normal, 60 decibeles. Los carros mecánicos y las camionetas, o esos 70, 80 decibeles cuando están prendidos. ¿Qué llamó la atención? Fíjense que por encima de 90 decibeles esto pone un color rojizo y aparece niveles legales para hacer algo. ¿Por qué? Porque miren que estamos cerca a algo que se llama zona de daño. Entonces, claro, ¿la intensidad puede dañar el sistema auditivo? Sí. ¿Qué se necesita? Intensidades altísimas por encima de 120 decibeles. ¿Qué es 120 decibeles? Más o menos la sirena de la policía cerquita. ¿Qué llamó la atención? Miren que aparece 130 y 140 como inicios de dolor y como que puede causar lesión si se sigue alargando la exposición. ¿Qué es interesante? Aviones y fuegos pirotécnicos. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque aunque la gráfica no está, como les mencionaba a sus compañeros, no falta el chistoso que saque la pistola y empieza a dar disparos al río. Pero en vez de hacer así, hace así. ¡Pah! Y toda la explosión o onda sonora queda en el canal auditivo.
y puede lesionar la membrana timpánica. Entonces, llamo la atención porque estos fulanos, digo estos fulanos ¿por qué? Pues las personas que trabajan en aeropuerto están bajo estímulos de decibeles bastante altos. Y yo llamo la atención ¿por qué? Porque claro, si ustedes han seguido la pista, pues surgió algo que se llama salud ocupacional. Y claro, la función de la salud ocupacional, ¿qué es? Pues determinar qué factores de riesgo tienes para tu salud por tu trabajo. Entonces menciono esto ¿por qué? Porque claro, si ustedes ven, dice tiempo de exposición máxima en horas de trabajo en dependencia de ¿qué? De la cantidad de decibeles que contenga. Y llamo la atención ¿por qué? Porque miren que entre mayor sea la cantidad de decibeles, menor debe ser el tiempo de exposición. Por eso es que a estos sujetos que están con estos niveles de exposición se les tienen que poner barreras auditivas para evitar estos niveles de intensidad en sus oídos. Y digo esto ¿por qué? Porque en una época no había salud ocupacional, entonces se fueron pensionados, pero se fueron pensionados sordos. Otros, estos no son los peores. Los peores, por ejemplo, los que trabajaban con todo lo que tenía que ver con hornos y estufas. Porque todos es como si se hubieran fumado su cajetilla diaria y todos tienen EPOC. Entonces, claro, en esa época se pensionaban temprano, pero con 50 años no podían ni caminar, porque ya se fatigaban por EPOC. Entonces yo llamo la atención, ¿por qué? Pues claro, por eso la importancia de la salud ocupacional para evitar que las personas por su trabajo terminen en deterioros severos de la salud. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Como ustedes son época tecnológica, ustedes ya nacen con audífonos incrustados. ¿Y eso qué significa? Que mucho tiempo pueden estar en estos valores de decibeles. Y digo esto ¿por qué? Porque a veces uno pasa al lado de ustedes y suena. Uno alcanza a escuchar lo que ustedes están escuchando. Por lo tanto, eso significa que debe estar por lo menos 60 o 70 decibeles. Y digo esto ¿por qué? Porque si ustedes incrementan el tiempo de exposición, van a provocar procesos de hipoacusia. Entonces, el problema ¿qué es? Que en la medida que tienen más hipoacusia, le van subiendo más a esta cosa y eso genera que tengan mayor posibilidad de lesión. Por eso es importante que regulen los niveles de decibeles de sus audífonos para evitar daños en la estructura auditiva. Sigo mirando y ahora me voy a lo que me interesa. ¿Qué es lo que me interesa? Ya descompuse la onda sonora entre comillas con sus características. ¿Qué hago? Pues a mí lo que me importa es cómo es que hace el sistema de oído interno para traducirlo. ¿Qué me gusta de esta imagen? Oído externo, oído medio, oído interno. Yo como no soy anatomista, puedo ser así de vulgar y ya. ¿Qué me voy? Si ustedes se van, pabellón auricular externo, canal auditivo, ¿qué observo? Que tengo la zona de compresión, rarefacción, compresión, rarefacción, compresión. Por lo tanto, todas las ondas sonoras, lo que van a terminar, ¿qué es? Con puntos de compresión y rarefacción. Pero, ¿hacia qué termina? Pues si ustedes ven el límite del oído externo con el oído medio, es la membrana timpánica. Entonces, toda onda de presión, ¿en qué termina? Comprimiéndome la membrana timpánica, provocando que se muevan los huesecillos y en última instancia, que se mueva la perilinfa. Interesante, ¿por qué?
Una de las cosas que hace interesante este sistema es que si ustedes se fijan, la onda sonora se concentró. Y digo se concentró, ¿por qué? Porque miren que estoy de un espacio abierto a un espacio donde el pabellón es cerrado. Entonces menciono algo importante del oído externo, ¿por qué? Una de las funciones del oído externo no solamente es captar la señal, sino además amplificar los grados de presión. Y de hecho llamo la atención, ¿por qué? Porque amplifica los grados de presión del espectro audible del habla humana. El oído general. De todas las frecuencias, de esas frecuencias en las cuales nosotros hablamos. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Como les decía, no solamente canaliza la información, sino que me incrementa el grado de presión. ¿Para qué? Para poder movilizar la membrana timpánica. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque la membrana timpánica se va a movilizar y va a terminar moviendo martillo, yunque y estribo. La famosa cadena de huesecillos. Y es importante, ¿por qué? Porque miren que esa cadena de huesecillos es lo que me permite que la información termine en la ventana oval. Entonces me devolví a esta imagen, ¿por qué? Si ustedes ven, esto parece un émbolo. Y de hecho, ¿a qué hago referencia? La membrana timpánica es grandísima comparada a la ventana oval. ¿Qué me permite esto? Captar una gran cantidad de presión. ¿Para qué? Transmitirla a la cadena de huesecillos y sea el estribo el que golpee la perilinfa. Por lo tanto, todas las ondas sonoras terminan con movimiento de perilinfa. Y por eso, si yo afecto el oído medio, puedo afectar la traducción. Y de hecho, llamo la atención, ¿por qué? Si ustedes ven la posibilidad de transmisión de sus huesecillos, va empeorando en la medida que nos vamos haciendo viejos y como todas las estructuras, estas también envejecen y pierden la posibilidad de movilidad. Por eso uno va perdiendo la posibilidad de audición. Proceso normal de envejecimiento. Importante. Me voy a ir a lo que me interesa, que es oído interno. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, esto solamente es movimiento y acá me provoca movimiento y por lo tanto tengo que descomponer las ondas sonoras para ver cómo esto termina degradándolo. ¿Qué me gusta de la imagen de arriba? Si ustedes ven, todo movimiento de la ventana o de la membrana timpánica termina con fluctuaciones de la perilinfa. ¿Qué me gusta de esta imagen? Tomo la cóclea, que es esto, se llama cóclea por su forma de caracol. Y lo que me interesa, ¿qué es? Si ustedes ven, tiene una parte superior, una parte medial y una parte inferior. La parte superior, rampa vestibular, la parte inferior, rampa timpánica, la de la mitad, rampa medial. También de hecho, actualmente se le llaman ductos. Lo que pasa es que yo soy vieja data y todavía le llamaban rampas. De hecho, pues yo creo que eso es la mala traducción del inglés, que por eso se terminó como rampas, yo creo. Bueno, ¿qué quiero llamar la atención? Por lo tanto, cada onda sonora va a terminar con movimiento del líquido. Y es entonces el movimiento de la perilinfa lo que me permite la traducción de la señal. Pero, obviamente, esto todavía falta mucho pelo para moña. Entonces, miremos detallitos. ¿Qué me gusta de esta imagen? La cóclea in situ, y de hecho esto fue
como una de las cosas, una de las maravillas arquitectónicas del sistema humano, es la cóclea. ¿Por qué? En 10 milímetros tenemos la posibilidad de descomponer desde 10 hercios hasta 20.000 hercios. Y como les decía, ¿eso qué es? Una descomposición de frecuencias en una estructura muy pequeña. De hecho, ya se ha podido aislar la cóclea y fíjense que tiene una distancia, si yo la desgloso, de casi 35 milímetros. Es decir, que en estos 35 milímetros está toda la posibilidad de captación de sonido de nosotros. ¿Qué lo hace interesante? Y aquí vuelve a la imagen que me gusta. Ventana, el estribo golpea la ventana oval. ¿Y eso qué provoca? El movimiento de la perilinfa. ¿Qué tengo? Ducto vestibular o rampa vestibular, ducto timpánico o rampa timpánica y ducto medio. ¿Qué llamó la atención? Observen que en el ducto medio está separado por membrana vestibular y membrana basilar. ¿Qué llamó la atención? Miren que la ventana vestibular o rampa o ducto y la timpánica tienen un punto de conjunción, la helicotrema. Por eso si ustedes ven acá el movimiento, sigue el fluido, ¿por qué? Porque se puede mover por toda esta parte, tanto vestibular como timpánica. Pero, y llamo la atención y acá viene una imagen que me encanta de Borg. ¿Qué hace? Miren que tengo la cóclea y ya no la desgloso para tener una imagen lateral, sino lo que hago es cortarla para tener una imagen en el plano frontal. ¿Qué observo? Rampa vestibular, rampa timpánica o ducto, y de hecho por eso cuando uno ve estas imágenes, claro, tiene mucha más de ducto vestibular, ducto timpánico. ¿Qué tengo? El ducto medio. Empiezo a ver y llamo la atención, ¿por qué? Como mencionaba, el líquido que tengo en la rampa vestibular y rampa timpánica es perilinfa. Y como les decía, estos están en conjunción, ¿por qué? Porque tengo esta estructura de acá que es la helicotrema, es decir, es el mismo líquido arriba y abajo. ¿Qué llamó la atención? Miren que en la parte interna está separado de ambas ventanas o rampas. Y por eso esta imagen de acá. ¿Por qué? Porque acá tengo la rampa media. ¿Qué les observo? Miren que la rampa media me separa del ducto vestibular por la membrana vestibular. Y me separa la parte medial de la rampa timpánica por la membrana basilar. ¿Qué me encanta de esta imagen? Miren que encima de la membrana basilar está este complejo celular que se llama el órgano de Corti, en honor al sujeto que lo descubrió. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque cuando uno revisa el órgano de Corti, aparecen componentes interesantes. Células ciliadas que forman una sola columna, se llaman internas porque están hacia la parte medial. Y 3 columnas de células ciliadas externas, las cuales sus partes ciliares están encima de una membrana que se llama membrana tectorial. ¿Qué me gusta de esta imagen? Casi el 95, 99, muchísima de la información que sale a través del nervio coclear o nervio auditivo sale de las células ciliadas internas. El otro poquito de las externas. Por lo tanto, lo que me estoy haciendo referencia ¿qué es?
de esta estructura del órgano de Corti, el que forma el nervio coclear principalmente son las células ciliadas internas. E interesantemente, por eso me gusta mucho esta gráfica de Boró, miren que los somas forman lo que se llama el ganglio espiral. Pero esos somas, ¿qué es? La neurona de primer orden del nervio coclear. ¿Listo? Creo que es el 95% de los Sí. Entonces, miren, como les decía a mí, cuando llegaron estos de la utilización de fluoróforos en microscopía electrónica, fue una cosa fascinante porque podíamos tener registros, por ejemplo, de células in situ con diferentes componentes proteicos. Y estas técnicas se llaman confocales y de hecho los confocales nos han permitido llegar a proteínas específicas celulares que antes no podíamos llegar ni a visualizar. ¿Qué tengo aquí? Imagen que quería mostrarles que me encanta y es el órgano de Corti amplificado. Profe, una pregunta, ¿a esas células también se les puede decir sensoropiteliales pilosas? ¿Sensoropiteliales pilosas? Sí. Sí. Y normalmente eso lo usan mucho en histología, ese tipo de terminología. Aquí, de hecho, ¿qué me gusta de esta imagen? La amplificación que tiene el órgano de Corti. Como les decía, que tengo células de soporte, pero las que me interesan, células ciliadas internas, que forman una columna, ahorita se las voy a mostrar, y células ciliadas externas que me forman 3 columnas. ¿Qué es importante de tener en cuenta que también me gusta esta gráfica? Si ustedes ven, las células ciliadas internas son un poco más pequeñas anatómicamente que las externas, pero independientemente todas tienen cilios. Por eso a todas estas se llaman células ciliares o pilosas. Profe, disculpe, y el túnel de Corti, cuando estaba preparando no entendí muy bien. ¿Estos túneles de Corti? No, normalmente no tienen funciones específicas sobre la traducción. Es más sobre el movimiento del fluido para que sea uniforme, de la endolinfa, más que eso, más que en el fenómeno de traducción como tal. Porque el fenómeno de traducción es principalmente por el movimiento. Y ese movimiento, más que por el movimiento del líquido, es por la membrana basilar. Ahora, entonces, y aquí muestro algo que me parece llamativo, y es microscopía electrónica de barrido. Y claro, esta técnica que es, pues me permite ampliar mucho más campos dentro de lo que es la célula, y por eso miren, células ciliadas internas, células ciliadas externas. ¿Qué me gusta de esta imagen? Porque de verdad es que es preciosa. Es que si ustedes se fijan, la diferencia o las discrepancias entre las células ciliadas externas y la interna es la disposición de los cilios. ¿Por qué digo esto? Mientras esto tiene como una forma de U, esto es una V. Otra vez, las internas, si ustedes ven, tienen como una forma de U en la cual va hacia la parte central y después baja lentamente. Pero las externas, miren que forman una V. ¿Qué es importante? Independientemente que sean internas o externas o que sean así o que vengan en V, fíjense que observo que hacia la parte del centro está una cosa gigantesca. Mírenlo acá. Pero de hecho por aquí también se ve. De hecho, miren esta otra ampliación. ¿Por qué esta ampliación? Sé que son células externas porque está en forma de V y tengo 2 columnas, por acá debe estar la tercera columna. ¿Qué me interesa mostrarles? Miren esta imagen de acá porque aparece este que es el sinocilio. A este gran filamento que tiene una cabezota gigantesca, pero no en todos aparece, se le llamó sinocilio. ¿Cómo? Sinocilio. ¿Qué es lo interesante? Como ven, no todos tienen sinocilios, pero cuando uno estudia estos componentes, encuentra que va desde el más pequeñito hasta el más grandote.
Es decir, va de lo grande hasta lo más pequeñito. Entonces llamo la atención porque aquellos que no tienen el grandote cabezón, pues el sinocilio es el estereocilio más grande. Entonces ya, voy por allá. Entonces, ¿qué tenemos? Las células ciliadas tienen estereocilios y el estereocilio más grande, o si lo presenta cabezón, se llaman sinocilio. Y va a tener una importancia, ¿por qué? Profe, ¿puedes repetir? Sí, claro. El grandote o el estereocilio de mayor tamaño se va a llamar sinocilio. Sí. El resto, estereocilios. ¿Por qué digo esto? Y de hecho me devuelvo acá. Porque si ustedes se fijan, hacia la parte medial está el sinocilio. Mírenlo acá. Pero hacia la parte laterales tengo estereocilios. Otra vez. ¿Qué tengo en esta microscopía electrónica? Que a la parte medial de esa célula tengo el sinocilio y hacia las exteriores estereocilios. Y miren que eso se repite siempre. Siempre se repite. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque cuando yo hago la revisión, yo tengo una ubicación exacta dentro del órgano de Corti de los sinocilios y de los estereocilios. ¿Qué quiero que observen de esta imagen? Membrana basilar, células de soporte, células ciliadas. ¿Qué observo de la representación gráfica? Hacia la parte central el sinocilio, hacia los extremos estereocilios. Por eso cuando yo represento esto, miren que hacia la parte central debe estar más alto. De hecho, por aquí se nota mucho mejor. ¿Qué más me interesa de acá? Aparte de la posición, que están bien ubicados estas cosas, ¿qué observo? Una de las cosas que ustedes mencionaron es que la parte medial, esta rampa, no tiene el mismo componente extracelular que estas dos. De hecho, estas dos tienen perilinfa y acá esta tiene endolinfa. Entonces tenemos que hablar de eso. ¿Por qué? Porque el sistema de traducción o mis células ciliadas no están rodeadas de perilinfa, sino están rodeadas de la endolinfa. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Si yo tengo cambios químicos de la endolinfa, puedo afectar la traducción auditiva. Pero, y acá llama la atención del pero, si ustedes ven las discrepancias que hay, es que acá en la endolinfa tiene una alta concentración de potasio. Y menciono esto ¿por qué? Porque la perilinfa es un líquido extracelular normal. ¿Qué es normal? Pues que tenga muy bajo potasio y alto en sodio y cloruro. Eso es lo normal de un líquido extracelular. Pero la endolinfa no tiene estas constituciones, de hecho, es alto en potasio. ¿Eso significa que haya pues, mayor tendencia a la repolarización? No, voy para allá. Entonces, ¿qué quiero mostrarles aquí? Aparece, si ustedes se fijan, en la rampa media, lo que es la estría vascular. Y llamo la atención en esto, ¿por qué? Porque es esta estría vascular la que me forma la endolinfa. ¿Qué características tiene? Y llamo la atención en las células que tienen de separación entre el capilar y el sistema externo. Estas células lo que hacen que es sacar potasio y meter sodio. Por lo tanto, lo que terminan provocando que es un incremento de las concentraciones de potasio a niveles extracelulares.
pero eso solamente en la rampa media que tiene la estría vascular. Y las células especializadas en el transporte de sodio y potasio. Ahora, una de las cosas que él preguntaba que es fundamental es ¿qué pasa teniendo potasio extracelular elevado? Entonces llamo la atención en esta imagen porque si ustedes ven, la único componente celular que está en contacto con la endolinfa son la parte del componente ciliar. ¿Eso qué implica? Implica entonces que lo único que me modifica eléctricamente es si abre o cierra canales en los cilios. ¿Por qué? Porque como muestra en la lámina, la parte del túnel lo que hace que es mantenerme otra concentración en la parte del soma de la célula epitelial. Pero, ¿qué es lo que me interesa? La traducción. ¿Y la traducción quién la hace? Los cilios. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque esos cilios están en contacto con la endolinfa y como les digo, la característica principal son las elevaciones en la concentración de potasio. Entonces, ¿por qué esto se hace importante? Por este detallito. Onda sonora. Pa. Golpea el tímpano, golpea los huesecillos, golpea la ventana oval y termina provocando el movimiento de perilinfa. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros desglosamos por sonidos o por frecuencias. Entonces, ¿qué es desglosar? Como les decía, lo último que quedamos fue golpear la ventana oval. Y obviamente si la golpeamos, después regresamos, que sería la rarefacción. ¿Qué me gusta de esta imagen? Que en última instancia, todos los golpeteos en la ventana oval terminan con o que se baje la membrana basilar o que se suba la membrana basilar. Entonces, de hecho, si ustedes ven, estiran la cóclea, golpean y lo que observan que es que baja y que sube. En dependencia si hay compresión o rarefacción. ¿La membrana tectoria es estática? La membrana basilar, esta que ustedes ven acá es membrana basilar y como está con líquido, lo que hace es moverse en dependencia del movimiento del fluido. Entonces puede o moverse hacia abajo cuando comprimo el líquido o subirse cuando lo hago una rarefacción. ¿Qué es lo interesante? Como los sonidos tienen de ambas cosas, pues vamos a ver que la membrana basilar tanto sube como baja con las ondas sonoras. ¿Qué lo hace especial? Y aquí viene algo que me gusta mucho. Comenzaron a hacer estudios electrofisiológicos de las células ciliares. ¿Cómo se hace? Puede uno colocar un electrodo intracelular en una célula ciliar interna. ¿Qué me gusta de esta imagen? De una vez para que lo vayan viendo. Miren que de una célula ciliar interna salen varias neuronas del nervio coclear, mientras que de la externa muy poquitos. ¿Listo? ¿Qué más observo? Y aquí viene lo que me encantó. Sinocilio, estereocilios. Otra vez. Sinocilio, estereocilios. ¿Qué hicieron? Potencial de reposo, es decir, intracelular, y hacer estímulos que vayan en 90 grados, o hacia arriba o hacia abajo. Es decir, yo cojo los cilios y le hago así, o cojo los cilios y le hago así. 2. ¿Qué más hicieron? Llevar los estereocilios al sinocilio o el sinocilio a los estereocilios. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Acá marco el desplazamiento, acá el eje y mido si hay cambio del voltaje de la célula epitelial. ¿Qué quiero que observen? Que cuando yo me movilizo en 90 grados,
no pasa nada. Si yo hago esto hacia los cilios, no hay ningún efecto en el potencial de reposo. Pero, ¿por qué? Porque acá tengo dirección de despolarización como dirección de hiperpolarización. Entonces, por eso lo importante de saber la disposición. ¿Por qué? Porque cuando los estereocilios se acercan al sinocilio, se despolariza. Pero cuando el sinocilio se acerca a los estereocilios, se hiperpolariza. Ahora, había un detalle, y obviamente era saber por qué se despolarizaba y por qué no. Y aquí apareció, como les decía, microscopía electrónica de barrido. ¿Por qué? Porque hay cosas que un microscopio no puede llegar. ¿Qué hicieron? Comenzar a revisar todos los componentes de los filamentos y encontraron esto que ustedes ven, y es que cada ligamento está comunicado con otro filamento a través del ligamento de conjunción, este que ustedes ven acá. Entonces, si ustedes ven, acá tengo un filamento que se me va hacia el otro estereocilio, y de ese estereocilio hacia el siguiente, y así sucesivamente. Todos estos están interconectados. Mi movimiento es igual, entonces. Entonces llamó la atención, ¿por qué? Porque aparecieron acá otros canales mecanotransductores que se abren por el estiramiento del ligamento de conjunción. Que me gusta, y de hecho esta imagen es bastante interesante. ¿Por qué? Porque miren que el ligamento de conjunción que me une dos cilios tiene o está unidos a los mecanorreceptores que se llamaron canales MT, de mecanotransducción. ¿Qué es lo interesante? Si el sinocilio se acerca a los estereocilios, reduce el tamaño del ligamento y cierra el canal. Pero si los estereocilios se acercan al sinocilio, se estira el ligamento, abre el canal. Entonces, para que lo vean, es H. Y de hecho, ¿qué es lo que me encanta de esta imagen? El canal MT tiene permeabilidad selectiva. No es un piso, ni es piso 1, ni es piso 2, que son canales catiónicos que se abren con estímulo mecánico. No, este se abre por el estiramiento del ligamento y es solamente permeable a potasio. Entonces, por eso la importancia de que la endolinfa tenga gran cantidad de potasio. ¿Por qué? Porque cuando se abren los canales, se moviliza por fuerza química el potasio y me despolariza la célula epitelial. Te lo repito. Si ustedes se fijan, cuando los estereocilios se me acercan al sinocilio, yo estiro los ligamentos de conjunción. ¿Eso qué hace? Abre los canales MT, que son canales de mecanotransducción de potasio. Y como afuera es endolinfa, el potasio está más concentrado afuera que adentro. Por eso el potasio ingresa. Y de allí viene la importancia que la endolinfa tenga grandes concentraciones de potasio. Porque aunque no tenga altas concentraciones de potasio, no se traduce. ¿Sí es claro eso? Por eso la importancia. Entonces, las despolarizaciones de las células ciliadas depende del aumento de potasio en la endolinfa. ¿Qué me gusta? Sí. Para allá. Para que veamos una imagen y quede un poquito más claro. No te preocupes, gracias. Mira que acá tenemos las tres rampas: vestibular, rampa timpánica, y el color clarito es porque ahí tenemos perilinfa. Que como les decía, la perilinfa es como cualquier líquido extracelular normal. ¿Qué es?
muy bajo en potasio y alto en sodio. Pero llamo la atención de la endolinfa. ¿Por qué? La endolinfa es rica en potasio y decíamos que esta cosa es rica en potasio por lo de la estría vascular, el cual me permite acumular potasio dentro de esa endolinfa. ¿Por qué es importante el potasio? Porque los canales de mecanotransducción son de potasio. Por lo tanto, movilizarán potasio en dependencia de su fuerza electroquímica. Entonces, como la endolinfa tiene gran concentración de potasio, cuando se abren, ingresan. Y al ingresar, despolarizan. Y aquí yo llamo la atención, ¿por qué? Porque ustedes saben que en histología somos muy rigurosos en la forma y el tamaño, y acá aparecieron células epiteliales especializadas. ¿Por qué? Porque en una época solo se decía que las células excitables eran las únicas capaces de hacer sinapsis, músculo, neuronas, pero aparecieron epiteliales especializadas. ¿Por qué? Miren que estas funcionan idénticas que una neurona. Se despolarizan porque tienen receptores de ligando. Tienen canales dependientes tipo L. Sí, y que después de la despolarización se abren y al abrirse me permiten la liberación del neurotransmisor para activar el nervio coclear. Entonces fíjense que acá es netamente variación de la liberación del neurotransmisor, que activa más o activa menos y que lleva la información a través del núcleo coclear. ¿Bien? ¿Qué me gusta de lo que viene? Y miren esta imagen de por acá, esta. ¿Qué tengo? Digamos que no tenemos fuente sonora. Cuando uno sencla, es decir, yo registro el nervio coclear en ausencia de sonido, hay potenciales de acción. Entonces, por eso yo llamo la atención en que no hay movimiento, pero yo miro la neurona aferente, es decir, el nervio coclear, y tiene potenciales de acción. A esto es lo que se le llama un tono simpático o un tono liberador. Entonces la pregunta del millón, ¿qué es? ¿Qué hacen entonces los desplazamientos? Pues los desplazamientos me cambian la frecuencia basal. Ejemplo, miren que allá desplazo los estereocilios hacia el sinocilio. ¿Qué me generó? Que se despolarice la célula. ¿Qué me permite? Que se incremente la liberación de neurotransmisor. Y eso me permite mayor cantidad de potenciales de acción. ¿Qué pasa si se mueve en dirección contraria? Pues miren que ya no se despolariza, sino se hiperpolariza. ¿Por qué? Porque en vez de abrir se cierran canales. ¿Eso qué genera? Que se disminuya la liberación de neurotransmisor. Por lo tanto, fíjense que tengo menos potenciales de acción. Entonces, ¿qué hace el sonido? El sonido cambia la frecuencia basal del nervio aferente, o incrementándola o disminuyéndola. Pero siempre hay potencial de acción. Claro, pero siempre tenemos una basal. O sea, siempre lo que pasa es que se regula como el potencial de acción del nervio coclear. Sí, él hace como una sintonización, por así decirlo. El nervio coclear siempre mantiene. Lo que nosotros conocemos como silencio es una actividad basal del aferente primario. Y uno dice, bueno, ¿y por qué el aferente tiene potenciales de acción? Porque las células epiteliales tienen algunos canales de potasio, algunos despolarizarán y algunos liberarán neurotransmisor. Por eso si ustedes ven acá dice liberación tónica de neurotransmisor, es decir que yo tengo una liberación basal de ese neurotransmisor que me genera esta frecuencia de potenciales de acción. Así sea ausencia de sonido. Claro, por eso te digo, sin movimiento, es decir que todavía nada ha golpeado, pero cuando golpea, ¿qué hacemos?
pues o incrementamos la señal o la disminuimos. De hecho, aumentamos y disminuimos en el tiempo. Porque acuérdense que hay compresión y rarefacción. Dos dudas. Sí. Eso quiere decir que hay algunos canales que permanecen abiertos. Independientes De esta familia, de hecho, gracias por la pregunta. Si tú ves, algunos en basal pueden tener apertura. Y eso es generarme esa pequeña despolarización que me tiene esta liberación tónica acá. Y lo que yo hago que es variar la liberación tónica moviendo los hilos o aquí o moviendo los hilos para allá. Pero en estado neutral hay unos que otros abiertos que me generan despolarización y por ende liberación tónica de acá. Por eso, una cosa importante, no es que en reposo estemos así, esto es por el desplazamiento de hiperpolarización. ¿Cómo? Es que si ustedes se fijan, acá estoy moviendo los hilos, porque si estuvieran neutros, acá debería haber una liberación basal de neurotransmisor, que es la que están reportando aquí. Sí. ¿Sí está claro? Por lo tanto, cuando están en posición neutral, hay alguna cantidad de canales de potasio abiertos. Profe, o sea, en esta que estamos viendo acá, Sí. en esta primera parte, sí hay liberación de neurotransmisores porque es basal. Ujú. En este también, pues porque hay una despolarización. Acá se incrementaría y acá se reduciría. Pero igualmente en hiperpolarización habría liberación de neurotransmisor. Menor. Exacto. Lo que pasa que es, por eso lo importante del tono. Porque el tono es una liberación, una cantidad determinada a nivel basal. Entonces, ¿tú qué haces con la hiperpolarización? Disminuir la cantidad de ese neurotransmisor liberado. Pero, o sea, por más de que haya neurotransmisor, no habría potencial. Lo que pasa es que, gracias por la pregunta, acuérdate que una de las cosas que hace el sistema aferente es regular el potencial receptor. ¿A qué hago referencia? Si la señal es más fuerte, pues se activan muchas más cosas para aumentar la señal. Pero si la señal es débil, pues va a activar menos cosas. Entonces, eso depende más es del el tipo de intensidad de la señal. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiero mostrarles aquí? Y acá viene algo que me pareció interesantísimo, y es que estas células epiteliales, para no cargarse de calcio, tienen bombas de calcio en la parte externa, y por lo tanto, entre comillas, todo lo que entra por los canales tipo L sale rapidito por bomba. ¿Para qué? Para mantener regulada la liberación del neurotransmisor. Entonces, claro, tenemos regulación de ingreso, pero también rápidamente activación de bombas de calcio para sacarlo y evitar liberaciones excesivas del neurotransmisor. Es decir, se regula muy bien las concentraciones de calcio en estas células. Profe, pero Sí. hablando en sentido general, esos canales de potasio van a ser dependientes del estiramiento. ¿Listo? Y del estiramiento del ligamento. Y por eso, si ustedes ven, de hecho, gracias por eso en todas estas células ciliadas les ponen el ligamento. ¿Por qué? Porque es el ligamento el que me permite la interacción de la apertura de las compuertas. Se puede llamar así, canal. Se llama canal MT. MT, y como te digo, se fue de mecano transductor, pero este es un MT dependiente de potasio, que es específico. Ah, ok. Pero, y también dependiente de estiramiento. Claro, es que como es mecanotransducción, por eso el MT ya quedó ahí, Ah, que ya. de mecanotransducción. Ya. Exacto. Ahora, ¿qué detalles? Detallitos que son bastante interesantes. Vuelvo y miren, voy a volver a esta frase, pero primero quiero que vean esta imagen. ¿Qué hicieron? Tiraron la cóclea desde la cercana a la ventana oval hasta el helicotrema, que es la parte ya final, o apex. ¿Qué observo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿A qué hace referencia eso? 1, 2, a frecuencias altas. 6, 7, frecuencias bajas. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque en la membrana basilar van a ver que histológicamente y anatómicamente va cambiando su espesor. Y por cambiar su espesor, ¿qué hace? Separarme las ondas sonoras por alta frecuencia y baja frecuencia. Por eso se habla que la membrana basilar
es un analizador mecánico de frecuencias de sonido. O sea, entonces la parte más lejana es la que detecta los Exacto. graves. Entonces, la parte más lejana es la que toma frecuencias bajas y la parte más cercana a la ventana oval, altas frecuencias. ¿En función de qué? Del grosor de la membrana. Y esto es lo interesante, ¿por qué? Porque claro, el movimiento de la perilinfa es igual por la onda sonora, pero el movimiento de la membrana va a depender de su espesor. Entonces, y de hecho llama la atención, ¿por qué? Pues por eso la representan de esta manera. Corta y ancha o gruesa en la parte de la base y se va disminuyendo su hueso y alargando en la parte del vértice. ¿Y esto qué hace? Que cuando tengamos altas frecuencias, solo se mueve esta parte de la membrana. Cuando solo tenemos ondas medianas, solo se mueve esta parte de la membrana. Y cuando son bajas, solamente esta parte de la membrana. Es como que cada parte tiene una frecuencia armónica. Por eso esto se llama el analizador de frecuencias, es mediado por la membrana basilar. Entonces, una belleza, por lo que les decía, en 10 milímetros tengo todo un espectro de separación de frecuencias sonoras. Es maravilloso. La cóclea es como les digo, es un diseño impresionante. Una pregunta, ¿por qué hablamos específicamente de la membrana basilar y no podemos hablar del conducto medio entero? Gracias. Porque es que muy que buena la... que pusieras una foto para poder... Es que si tú ves acá, ahí es. esta, si tú ves, una de las características importantes, y gracias por la pregunta, es que todo movimiento de la perilinfa, como les digo, termina impactando es sobre esta membrana. Okay. ¿Por qué no sobre la membrana timpánica? Sí, también la puede afectar, pero es que acá no tengo órgano de corte. En cambio, cuando yo movilizo esta membrana, yo termino empujando las células ciliares sobre la membrana tectorial. Entonces son los movimientos de la membrana basilar lo que termina activándome estas células. Okay. Pero ellas no tienen contacto con la membrana tectorial. Ahí está Ellas el órgano de Corti está reposando sobre la membrana. Entonces la posibilidad cuando se mueve esa membrana en alguna de las zonas es que te da la especificidad de frecuencia. Ya. No, pero con la tectoria no tiene contacto tampoco. Con los cilios sí. ¿Con la tectoria? Sí, es decir, la membrana tectorial, esto que tú ves acá, está en contacto con los cilios. Ok. Y de hecho, no sé si por aquí tengo, miren, reposa completamente los cilios sobre esta membrana tectorial. Entonces, claro, el movimiento de la membrana basilar hace que se comprima o se descomprima de la membrana tectorial, o acercándolo al sinocilio o alejándolo. Es eso. Gracias. No, gracias por la pregunta. Ahora, ¿qué quiero mostrarles aquí? Aquí, como les decía, entonces aparece el fenómeno de decodificación de la frecuencia. Entonces, llama la atención un fenómeno interesante, que es que ya tenemos que una zona específica se va por frecuencias específicas. ¿Qué hicieron? Comenzarle a seguir la pista al nervio coclear. ¿Qué llamó la atención? Miren que el nervio coclear, los somas forman el ganglio espiral. ¿Qué es interesante de ver? Como les decía, cuando yo miro el nervio coclear, miren que la mayor cantidad de neuronas salen de las células ciliadas internas y muy poco de la externa. Y miren que este es también formación. Pero, me llamó la atención en el pero, las externas tienen información eferente. Es decir, reciben información desde sistemas nerviosos centrales. ¿Qué me interesa? Seguirle la pista al nervio. Entonces, miren esta miradita. ¿Qué me gusta de esta imagen? Si ustedes ven, representan la cóclea, pero ahora, como sabemos, el
sitios de alta frecuencia, mediana frecuencia y baja frecuencia. ¿Listo? Decodificación. Entonces, la cóclea decodifica por frecuencias. ¿Qué llamó la atención? Miren que independientemente de cuál frecuencia, todo sale por el brazo coclear, que después se va a unir con el brazo vestibular para formar el nervio vestíbulo coclear. ¿Qué me interesa? Miren que la parte coclear llega al núcleo coclear, ipsilateral. ¿Listo? Voy a dejarlo hasta ahí porque me interesa mostrarles detalles. ¿Qué quiero mostrarles? Núcleo coclear. Una de las cosas que me gusta de esta imagen es que los núcleos cocleares, al igual que la corteza auditiva, está separado por frecuencias. Tengo neuronas que cargan o se activan con frecuencias altas, otras con frecuencias medias, otras con frecuencias bajas. Por eso se habla que dentro del núcleo coclear hay organización por frecuencias del sonido. ¿Qué es interesante? Por eso me gusta esta imagen. Auditivo es diferente a los otros sistemas por este detalle. Quiero que me sigan. Oído del lado izquierdo. Yo pongo una fuente sonora que activa este oído. Va al núcleo coclear del mismo lado. Estoy en tallo cerebral. ¿Qué observo? Del núcleo coclear voy al complejo olivar superior, que tiene parte medial y parte lateral. ¿Qué es lo que quiero mostrarles de este cuadro que me encanta? Si ustedes ven la información del núcleo coclear del lado izquierdo, lleva la información al lateral del complejo olivar superior del mismo lado y al medial del contralateral. Por lo tanto, la señal que llega a un oído termina en ambas áreas corticales. Esta señal es de las pocas que llega a las dos áreas corticales, no solo a una. ¿Y por qué? Porque en el núcleo del complejo olivar superior, en el núcleo coclear, se bifurca la información contralateral e ipsilateral. ¿Qué quiero que observen aquí? Ahorita voy a hablar de este señor porque es fundamental. Miren que de los complejos olivares superiores voy al inferior y de ahí al tálamo, al geniculado medial. Y del tálamo ya la corteza auditiva. Ahora, ¿qué se encontró? Algo fundamental del sistema auditivo, aparte de ser selección por frecuencias e intensidades, es la que se denomina ecolocalización. Y claro, ¿qué significa ecolocalización? Es que nosotros no solamente escuchamos, sino que buscamos de dónde es la fuente sonora. Y claro, cuando uno dice, ay, algo está sonando, algo está sonando, algo está sonando, algo está sonando, pues claro, uno empieza a buscar ecolocalización. ¿Qué fue interesante? Los humanos obviamente necesitamos ecolocalización, pero hay seres vivos que necesitan o dependen fundamentalmente de la ecolocalización. Por ejemplo, murciélagos. Entonces, pues ustedes saben que nosotros en experimentación podemos hacer varias cositas. Por ejemplo, lesionar el núcleo olivar para ver qué pasa. Y claro, cuando uno lesiona, por ejemplo, en estos biomodelos, los complejos olivares superiores, los biomodelos se quedan sin ecolocalización. Y esto fue así como que bueno, y ahora vamos a mirar por qué. Pues primero son las lesiones y después preguntamos qué es lo que pasó. ¿Qué llamó la atención? Y aquí aparece lo que es la fuente de reconocimiento de sonidos y aparece, entre comillas, como dos ejemplos de baja frecuencia y alta frecuencia.
¿Qué llama la atención? Me voy a ir por las estructuras. Oído izquierdo, oído derecho, un parlante cerca del oído izquierdo y miren que represento el complejo olivar medial. ¿Qué se llamó o cómo se logra ecolocalización? Pues sabemos que los complejos olivares pueden llegar a puntos de sinapsis que vienen desde los dos lados. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces llamo la atención porque esos complejos olivares tienen diferentes núcleos que acá lo representaron con A, B, C, D. ¿Qué observo? Que tengo información que me viene del núcleo coclear del lado izquierdo como del núcleo coclear del lado derecho. Entonces, y acá viene mi ejemplo, se activa. ¿A cuál llega primero? Pues a la cóclea del lado izquierdo. Por lo tanto, miren que ahí ya generó potencial de acción. Y ese potencial de acción es este color amarillo que ustedes ven acá. Y miren que mientras tanto todavía esto no ha golpeado por acá. ¿Qué observo? Pasa por el núcleo coclear y miren que pasa hacia el núcleo olivar, mientras que por fin activó el lado derecho. Sigo mirando y miren que pasa por 1, pasa por 2, pasa por 3 y conjunción. ¿Qué es la conjunción? Pues como les decía, en el complejo olivar superior tengo información tanto del lado izquierdo como del derecho, pero dentro de este núcleo tengo varios subnúcleos. En dependencia de la activación del subnúcleo es la ubicación del sonido. Entonces, en este ejemplo se activó D en la sincronización. Este D hace referencia a que el estímulo está en el oído izquierdo. Si se me activa A, diría que estará en el oído derecho. Si se activa entre B y C, que está en el centro. Entonces, por eso, las conjunciones de ambas informaciones de los oídos nos permiten la ecolocalización. Otro ejemplito es este de acá. Miren que representan nuevamente el complejo olivar superior y observen que tiene diferentes núcleos, de la A hasta la E. ¿Qué llamó la atención? Si el sujeto se hace de frente, pues mire que la conjunción se hace en el núcleo olivar en la parte de C. Si el sujeto se desvía, pues cambia el punto de conjunción. Y por eso les decía que es el complejo olivar superior el que me permite ubicar la fuente sonora a través de ¿qué? Coincidencias. ¿Y las coincidencias qué es? Información que viene de ambos oídos o ambas cócleas y que terminan en un punto común de esta estructura. ¿Bien? Sigo chismoseando y aquí apareció otro análisis que también fue bastante interesante y es la ubicación de alta frecuencia. Y se dieron cuenta, por ejemplo, con estos vampiros o bueno, murciélagos y también los delfines que utilizan las altas frecuencias, que una de las formas de determinación de la ubicación es la intensidad. Entonces esta imagen me gusta mucho porque, como pueden observar, la fuente sonora viene de esta dirección. ¿Qué es lo interesante? Claro, nosotros tenemos todo nuestro cuerpo, nuestro cráneo, por lo tanto creamos una cosa que se llama la sombra del sonido. ¿Por qué? Porque las ondas sonoras tienden a rebotar. Por lo tanto, en esta parte debo tener menor cantidad. Entonces, ¿eso qué hace? Que entre ambos oídos tenga diferencias de intensidad de una fuente de sonido. Eso también me ayuda con la ecolocalización. Porque el nombre de alta frecuencia, ¿eso solo funciona a baja frecuencia? Una cosa, y gracias por la pregunta, es que se dieron cuenta que intensidad solamente es para altas frecuencias. Por lo tanto, bajas frecuencias solamente es por concordancia. Y eso fue bastante interesante, por eso hicieron como una separación. ¿Por qué?
porque la única forma, entre comillas, de las altas sonidos es esta sombra de sonido. Ahora, otra cosita que quería mencionar, porque llamo la atención, fíjense que esta cosa después del complejo, que me permite la ubicación, sube a colículo inferior, geniculado medial y corteza auditiva. ¿Qué quiero mostrarles? La organización por frecuencia que mantiene todo el sistema. Si ustedes se fijan, coliculado inferior, geniculado medial y corteza auditiva, todos tienen ¿qué? Separaciones por frecuencias. Entonces miren que lo que organiza la cóclea lo sostiene el resto del sistema, la organización. ¿Qué tengo? Entonces en la corteza auditiva primaria tengo sitios de neuronas que se activan a baja frecuencia, a mediana y a alta. A esto es lo que se le llama la organización de frecuencias de la corteza auditiva. ¿Qué me gusta de esta imagen? Corteza secundaria auditiva, que es esta zona rosada que ustedes observan aquí. ¿Qué quiero mostrarles? Esa zona que se llama como cinturón tiene la característica de que ya no está organizado por bajas o altas frecuencias como la parte central. Y de hecho esta corteza secundaria se habla que me permite la mezcla entre altas y bajas frecuencias. Es decir, me integra la información. ¿Para qué es desintegrarla? Desintegrarla para reconocerla y después integrarla para enviar señales a diferentes áreas corticales. Eso es lo interesante, entre comillas, eso es lo interesante, porque claro, uno, ¿para qué decodifica? Para poder determinar frecuencias, es decir, sonidos diferentes. Y después tú puedes hacer con esa información muchas cosas. Y esa propagación ya es por la secundaria. Ahora, ¿qué otra cosa me falta? Una cosa que me falta es la parte vestibular. ¿Por qué? Como les decía, todos los que hemos tenido niños pequeños a nuestro cargo, pues uno coge el niño chiquito y empieza a hacerle así. Y si uno lo coge así, lo que se da cuenta es que el bebé trata de siempre mantener su cabecita con los ojos horizontales al piso, paralelo. Es divino, y uno lo mueve para aquí, lo mueve para allá, y él mueve su cabecita para todos los lados. Fijo. Y si no lo han hecho, pues esperen que tengan hijos chiquitos y empiezan a jugar con ellos. No, mentiras. Pero realmente es que es interesante, ¿por qué? Porque siendo tan pequeños, ¿cómo hacen para que siempre traten de mantener la visual? Eso ha sido como bastante interesante. Entonces apareció esto que es sistemas vestibulares. ¿Qué son sistemas vestibulares? Son todos los sistemas que me permiten mantener mi posición de la cabeza en el espacio. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan, yo como les digo, siempre busco mantener mi vista paralela al piso. Ah, que si me corren para acá, pues yo bajo la cabeza. Si me mandan para el otro lado, yo busco siempre esta posición. ¿Para qué? Para poder tener puntos visuales fijos. Entonces, llama la atención, ¿por qué? Miren todas las rotaciones que yo puedo hacer en la cabeza y siempre tengo respuestas vestibulares. ¿Qué cosas se dieron cuenta? Y por eso también lo meto acá en audición. Pues que la cóclea no solamente es cóclea, sino que además tiene canales semicirculares y aquí en la parte medial tiene dos componentes que se llaman sáculo y utrículo. ¿Qué es lo que me gusta de esta imagen? Por eso de una vez la meto. Fíjense que esto es lo que llamábamos membrana basilar, que va a ir a formar la rampa media. Esto va así, acá, hasta formar la cóclea, aquí el hipotrema. ¿Qué quiero que observen? Sigo en esta estructura que adentro debe tener endolinfa y miren que acá tengo el sáculo y el utrículo y aquí tengo estos canales semicirculares. ¿Qué observo? Hacia el interior endolinfa, en azul perilinfa. ¿Bien? Importante. Si ustedes ven, tengo tres canales semicirculares.
Los canales semicirculares terminan en esta estructura que se llama ampolla. ¿Listo? Detallitos. Miren que ahí aparece la posición, y me encanta, de el utrículo y del sáculo. Y fíjense que tienen que romper la rampa media para poder ingresar a ellos, en esta parte de acá. Observo 3 canales semicirculares: anterior, posterior, horizontal. Miren que tengo uno en el lado derecho y otros 3 en el lado izquierdo: anterior, posterior, horizontal. Movimiento. Este movimiento de la cabeza anterior del lado izquierdo, posterior del lado derecho. Si yo hago esto, cambio por los otros 2 canales semicirculares. Si hago esto, horizontales. Otra vez. Uno, otro, otro. Horizontal, anterior y posterior, anterior y posterior. Era como lo de los ojos. Claro, ¿y por qué digo esto? Porque miren que cuando yo muevo la cabeza en esta dirección, estoy también cambiando este plano. Y cuando hago este, estoy también cambiando este plano. Entonces, ¿qué llama la atención? Todas las rotaciones de la cabeza pues son detectadas por semicircular o anterior o posterior horizontal. ¿Qué llama la atención? Además, y aquí vuelvo y pongo esta imagen de aquí que me gusta un poquito más, miren que utrículo y sáculo tienen disposiciones diferentes, uno horizontal, otro vertical. ¿Por qué digo esto? Porque miren que uno me va a censar movimientos antero-posteriores y otro inferior-superior. ¿Se lo ven? Entonces, me devuelvo acá, ¿por qué? Miren que el sáculo es vertical. Por eso el sáculo me permite estas detecciones, mientras que el utrículo, que es horizontal, me detecta otras direcciones. ¿Listo? ¿Qué quiero mostrarles? Detalles. Ampolla, sáculo, utrículo y observo. ¿Qué es la gran ventaja? Células ciliares. Y miren que todos tienen células ciliares, neurona de primer orden, pero esta es que la parte vestibular del nervio vestíbulo coclear. ¿Qué quiero mostrarles? Ampollas. Si ustedes se fijan, las ampollas están dentro o embebidas dentro de una matriz que tiene la característica, como la endolinfa, una gran concentración de potasio. ¿Eso qué hace? Que cuando el líquido se mueve por el movimiento de estas estructuras, pues provoca nuevamente o que los sinocilios se acerquen, que los estereocilios se acerquen al sinocilio o que el sinocilio se acerque a los estereocilios. Es decir, que es idéntico a auditivo. Pero ¿qué es lo que lo modifica? Pues el movimiento de la cabeza. Entonces, claro, el movimiento de la cabeza moviliza la perilinfa. ¿Eso qué hace? Que termine moviendo los cilios y provocando o despolarizaciones o hiperpolarizaciones. Ahora, un detalle es sáculo y utrículo. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, sáculo y utrículo son muy parecidos, en lo cual tienen un material gelatinoso con potasio, pero a diferencia de las ampollas, estos tienen los famosos cristales de calcio que se llaman otoconias. Entonces, sáculo y utrículo, ¿en qué se diferencian?
en que para que se activen o se muevan estos cilios, necesito mover las otoconias para que me mueva los cilios. Entonces, aquí aparecen detallitos. ¿Por qué? Miren esta imagen. Microscopía electrónica de barrido de los cristales o de las otoconias. Detallitos, miren acá. Él mueve la cabeza, mueve las otoconias y eso mueve las células ciliadas activándola. ¿Cuál es el detalle? Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que estas otoconias o otolitos se van perdiendo con el envejecimiento. Entonces, menos mal hicieron así. ¿Por qué? Porque claro, si yo tengo menos cristales, tengo menos posibilidades de activar las neuronas sensoriales. Por eso yo paulatinamente con el envejecimiento voy perdiendo información vestibular. Y si yo pierdo información vestibular, pues puedo correr el riesgo de caer. Por eso los aumentos de caída en la población adulta. ¿Listo? Detallitos, ¿en qué voy? Detallitos. Detallitos. Las que están en forma de ampolla, en donde están, es decir, estas están en un trigo en el saco. Ah, ya, mira, estas están aquí, gracias. Estas están acá. Esta es una ampolla, otra ampolla y otra ampolla. Cada canal semicircular termina en una ampolla. ¿Dónde están estas? Ajá. Y Son crestas, eso es ¿no? lo que amplificaron aquí. Pero Ahora, son crestas, ¿no, profe? sí, es esto de aquí. Si ustedes ven estas prominencias de las partes de las hélices, es la parte de la donde está la ampolla. Profe, y Sí. pero los cristales se le pueden llamar otolitos, ¿cierto? Sí, también. Es que si de pronto nos preguntan también así. Es que, gracias por la pregunta, pero puede ser multifactorial. Porque puede ser que tengan una hiperactividad de algún sistema sensorial que les esté afectando la parte vestibular, o dos, que tenga ausencia de la actividad de algunas áreas. Y en ambos casos, pues tienes alteración de la percepción del espacio y eso genera vértigo, que de hecho es bastante incómodo. No sé si a ustedes les haya tocado, pero un vértigo es horrible. De hecho, pues yo tuve 2-3 familiares que tuvieron vértigo ocasionales y menos mal no se fracturaron. Sí. Para entender, estos que nos habló anterior, posterior y lateral, estos son para censar la posición, pero estos que tienen los botonitos que se encuentran en el trículo y el sáculo, ellos censan solamente son los cambios de posición. Voy para allá. Una cosa importante, y de hecho que me va a permitir esta imagen, es ver un factor importante de despolarización en las células que me permiten lo que es toda la orientación. ¿Qué quiero que observen acá? Si ustedes ven, aparece como una representación de las ampollas y lo que muestran que es que en las ampollas hay una dirección de despolarización específica. Por lo tanto, cuando la ampolla uno mueve un canal semicircular, la ampolla o se mueve en esta dirección o en esta y solamente genera aumentos de frecuencia sobre esta. Por eso se dice que las ampollas solo tienen una dirección de medición, horizontal o de rotación. Pero aparece el sáculo y el utrículo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el órgano o la estructura que los contiene tiene algo que se llama una estriola. ¿Qué es esa estriola? Es la separación entre direcciones de despolarización. ¿Y a qué hago referencia? Cuando el sujeto se levanta, se activan estas y se hiperpolarizan estas. Pero cuando el sujeto baja, se despolarizan estas y se hiperpolarizan las de acá. Por lo tanto, sáculo y utrículo tienen diferentes direcciones de actividad y diferentes zonas de actividad por estímulo. ¿Por qué menciono esto? ¿Cómo así, profe? ¿Cuáles se activan las de la dirección? Entonces, ¿por qué digo esto? Si ustedes se fijan, esta es una representación de sáculo y utrículo con la parte gelatinosa y los otolitos. ¿Qué quiero que observen? Estriola. ¿Qué observo?
Miren que de aquí a acá, para poder activar esto, la dirección de estimulación es esta. Ay, ay, ay. Pero de la estriola hacia acá, eso lo hiperpolariza. Entonces, ¿a qué hago referencia? Que tanto mácula como sáculo tienen dos direcciones de despolarización. Es decir, es como si tuviera mitad del órgano, mitad del órgano. Uno sensa una parte, otra sensa la otra, y por eso lo que me comentaba el compañero, que me llama la atención, que es, ¿qué hacen las ampollas? Claro, cuando yo llego a rotar la cabeza así, movilizo el líquido de lo del semicircular, por lo tanto termino generando o activación o hiperpolarización. Pero cuando yo hago estos movimientos o estos movimientos, yo tengo como un doble órgano. Uno que me aumenta la señal y otro que me lo disminuye porque tiene doble codificación. Pero entonces, la señal dura solamente durante el Sí. movimiento. El movimiento, es decir, mientras yo me desplazo. Porque esto detecta el desplazamiento. Entonces, si tú te quedas quieto, esto tienes tono basal. Porque al igual que el nervio coclear, el nervio vestibular tiene señales de base. ¿Cómo detectamos entonces nuestra posición en 3D cuando estamos estáticos? Propioceptivo. Profesor, eso no tiene que ver. Claro, no, pero hay una cosa y gracias por preguntar por qué. Como les mencionaba en esta parte, el núcleo vestibular es el único núcleo que puede recibir información vestibular, que sería del sáculo, utrículo, canales semicirculares, de propioceptores, de receptores de la piel y de receptores de los ojos. Por lo tanto, esto que es la percepción vestibular es multisensorial. Y de hecho, por eso lo complejo de equilibrio, porque no es un solo sistema el que participa. De hecho, por eso los adultos mayores que pierden estímulos vestibulares, pues lo que hacen es aumentar el control visual y abrir un poco más la base de sustentación. ¿Para qué? Para tener más control del equilibrio. Yo toda la vida pensé que estos canales semicirculares nos permitían saber la posición así estuviéramos estáticos. No. Eso ayudan es cuando tú mueves la cabeza. Y por eso, como te decía, uno busca con los niños pequeños son los reflejos vestibulares. Porque uno, ¿qué hace? Moverle el cuerpo para que él después, con el movimiento de cabeza, llegue a regular. Es divino. Ahora, ¿qué llama la atención? Y esto también importante que lo tengan en cuenta. Miren que del núcleo vestibular tengo diferentes salidas. La salida hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Para la percepción. Pero, llamo la atención, miren que muchas de las salidas de los núcleos vestibulares es hacia motoneuronas de las extremidades o del tronco. Entonces, claro, si ustedes se fijan, un reflejo vestibular, ¿qué es? Pues que yo saque la mano para evitar caerme. Y claro, y uno dice, pero ¿cómo logro eso tan rápido? Pues información vestibular que va directamente a las motoneuronas para tener reflejos de equilibrio. Y claro, nos hemos dado cuenta que el solo hecho de sacar la mano implica que yo antes contraiga los músculos espinales para que no me vaya de jeta hacia adelante. Y eso se llama control postural. Por eso mucho de esta salida afecta son los controles posturales. Pero además también el control de los movimientos oculares. Y por eso alteraciones vestibulares pueden terminar en alteraciones de postura y también en alteraciones de movimiento ocular. ¿Listo? Una pregunta, solamente como para integrar conocimientos, porque esto pues es algo que hemos visto tanto aquí en fisiología como nos pueden preguntar en anatomía, entonces no sé. Sí. Es decir, con la profe Diana veíamos que el canal semicircular anterior está relacionado con flexión y extensión, y el posterior con movimientos de inclinación, es decir, llevar la cabeza hacia el hombro. ¿Es así o es como tú dijiste?
Lo que pasa es que, míralo, yo creo que esta me sirve muchísimo más. Si tú ves, como te decía, tenemos por posicionamiento los canales. ¿Qué me hace el anterior por posicionamiento? Si tú ves, ahí aparece lo de los 90 grados y fíjate que tiene una ligera inclinación o hacia la derecha o hacia la izquierda, en dependencia de cuál sea. ¿Qué muestro del anterior, por ejemplo, del lado izquierdo? Que si yo roto la cabeza hacia el lado izquierdo, él se va a mover. Es decir, ¿qué significa que él se va a mover? Que el líquido que él contiene tiene a moverse por la posición. Entonces activo esa ampolla. Pero llamo la atención en que cuando yo activo, tengo esta dirección de rotación, fíjate que también estoy activando el posterior contralateral. Entonces por eso en una rotación de cabeza no solamente el semicircular anterior está funcionando, sino el contralateral posterior. Igual en la rotación contraria. Entonces, a lo que voy, ¿qué es? El conocimiento de posición depende de la activación de ambos. ¿Listo? Y lo que nosotros hacemos es retroalimentarnos en dependencia de la información de ambos. Y horizontal, como te digo, ese sí es completamente en este plano. Sí, el transversal, el lateral. Ese sí. Y los otros, ¿qué hacen? Como te digo, ahí yo ya hablo de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás o hacia arriba o hacia abajo. Exacto. Entonces, por ejemplo, cualquier tipo de este movimiento puede tener fluctuaciones de semicirculares, sáculo y utrículo, porque puedes tener bajadas, subidas y eso, pero de diferentes componentes. Por eso uno no puede decir que en esta rotación es netamente del anterior y nada más del resto. Espérate, porque si tú fluctúas un poquito los otros sistemas, pueden tener actividad y mi noción de rotación es todo el complemento, es decir, toda la información que sale. Entonces, ¿qué pasa con el típico caso de que no da vueltas y luego para ahí? Y que queda uno todavía con movimientos oculares. Claro, una cosa importante, y de hecho que se dieron cuenta para lo que es control ocular, que era una de las pruebas que uno hace para medir vestibular es ponerle a darle vueltas al sujeto y después pararlo súbitamente. Claro, cuando uno hace pruebas vestibulares y de hecho uno busca a la gente activarle que le produce vértigo. Entonces uno pone cosas que produzcan vértigo. Entonces lo pone a voltear. ¿Qué se dieron cuenta? Claro, cuando yo empiezo a rotar, los sistemas vestibulares se activan y empiezan el control del ojo. ¿Qué es el control ocular? Pues cuando uno está rotando, uno no rota los ojos igual que rota el cuerpo, sino que uno pone, cambia, cambia, cambia. Es decir, trata de poner su ojo en un punto fijo, porque a donde ve eso, pues se va a marear. ¿Qué llamó la atención? Pues las personas que tienen desregulaciones no son capaces de controlar los movimientos oculares, y entonces una forma de saber si hay alteración del sistema es poniéndolo a ver y mirarle el movimiento ocular. Entonces, esas son formas para saber si hay un grado de lesión o no. No, pero cuando uno empieza a girar, que uno para que está, se marea, que siente que está... Eso se da por sensación de percepción visual. Ya vamos a ver una cosa que es interesante de esto, y es que todos los sistemas vestibulares lo que buscan que es el control ocular. ¿Por qué? Como les decía, mantener el control ocular es fundamental para evitar lo que es la recaptura de varias imágenes, que eso me va a provocar algo que es una sensación de mareo. Entonces, por eso, normalmente cuando nosotros estamos mareados por una sensación de altas imágenes, lo que hacemos es cerrar los ojos. ¿Para qué? Para evitar tener una gran cantidad de señales visuales que me perturben la parte vestibular. Pero, y llamo la atención en el pero, como les decía, el núcleo vestibular es un núcleo bastante interesante por la gran cantidad de información que lleva. Pero una cosa importante, como les decía, la parte postural no es netamente vestibular, sino de diferentes sistemas. Y de hecho, por eso, entre comillas, cuando nosotros queremos ver pérdidas de equilibrio, uno puede revisar sistema visual, sistema propioceptivo y sistema vestibular. ¿Qué hace primero? Pues el vestibular. Si ese está bien,
comenzar a mirar cuál de estos dos es. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque a veces toca hacer unas pesquisas las berracas para saber qué es lo que está ocasionando la sensación de vértigo. Y claro, esto, como les digo, se hizo tan complejo, ¿por qué? Porque normalmente en todos los núcleos, cuando uno dice núcleo coclear, pues solo llega la información coclear. En el disco medial, pues solo llega la información del disco cuneato, es decir, son informaciones específicas. Este tiene de todo. Y por eso la alteración de la postura y lo que es equilibrio no solamente depende de este señor, sino de la integración de todos los sistemas. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas? No, Sí.